Pero muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Fornet Networking. Es un placer para nosotros contar con su presencia y agradecemos el tiempo que nos brindan para participar en este espacio de aprendizaje, actualización y fortalecimiento profesional. El webinar de hoy es MikroTik en la nube, el router sin caja. Para este webinar contamos con la participación del ingeniero Luis Aguilar, especialista en telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en el sector. Además, es trainer certificado de MikroTik, lo que respalda su amplia trayectoria técnica y dominio en soluciones MikroTik para redes empresariales e ISP. Sin más preámbulo, le doy paso al ingeniero Luis. Adelante. Hola, buenos días, gracias Arnaldo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en vivo en este webinar donde vamos a hablar del MikroTik CHR, una versión de MikroTik que no tiene hardware o no es el hardware convencional que estamos acostumbrados a ver. Por eso dice MikroTik CHR, el router sin caja. Entonces aquí ya no vamos a hablar de un hardware tradicional, sino una solución basada en software. Vamos a ver durante este webinar, bueno, cómo podemos implementarlo en la nube en dos variantes. Vamos a hablar de cómo se puede instalar en las plataformas de hipervisor más utilizadas hoy en día, VMware y Proxmox. Vamos a ver qué uso le podemos dar cuando hablamos de VPN, de servidor para test de velocidad, y también para que sea el borde del ISP. Mi nombre es Luis Aguilar. Como mencionó Arnaldo, bueno, ya tengo un largo camino en telecomunicaciones, trabajando mucho con MikroTik desde el año 2009. Y bueno, voy a acompañarlos durante esta hora de duración del webinar. Entonces, hemos tenido siempre la creencia de que el MikroTik es software y hardware y todo lo compramos juntos, ¿no? Es una caja. Y si tenemos una empresa grande, si tenemos un ISP, probablemente tenemos varios MikroTik, bueno, uno por función. Uno cumple el rol de router de borde, otro a lo mejor cumple el rol de servidor de VPN, otro cumple el rol de firewall. Entonces, para escalar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo típico? Bueno, comprar más equipos, rackear esos equipos, más gasto. Y si llegamos a tener alguna falla, aunque realmente los equipos MikroTik son muy confiables, pero como todo equipo puede fallar, si llegamos a tener una falla y necesitamos reemplazo de equipo, bueno, tenemos que probablemente esperar un tiempo en que nos llegue ese reemplazo. Pero resulta que no necesariamente tiene que ser así, porque el router no siempre es un hardware o no un hardware tradicional de MikroTik. Entonces, ya no hablamos necesariamente de que es un equipo por rol y por sitio. Ya no tenemos un CAPEX inmovilizado y esperando el reemplazo, ni estamos atados a la capacidad de ese equipo que compramos, porque cuando compramos un hardware MikroTik, viene con capacidades finitas, tiene una cantidad determinada de memoria RAM, unas características y un número de CPU que no se puede modificar. Entonces estamos casados con esas características fijas de ese hardware. Y bueno, si queremos crecer o migrar, tenemos que mover o comprar más equipos. Cuando hablamos del CHR, entonces aquí muchos de esos parámetros ahora son elásticos. Seguimos teniendo el router OS, nuestro sistema operativo al cual estamos acostumbrados, pero ahora es más fácil crear nuevos routers, inclusive en minutos, lo vamos a ver en vivo. Podemos cambiar de licencia y no necesariamente tenemos que cambiar el hardware, y lo podemos tener de forma local o en la nube. Entonces hoy vamos a hacer un viaje de 5 módulos más un adicional, alguna sorpresa que le tenemos siempre al final para el que se quede. Entonces vamos a hablar del CHR, de cómo lo podemos tener en la nube, una versión básica, cómo podemos hacer que ese CHR sea nuestro borde. Vamos a hablar de cómo se implementa en Proxmox y en VMware y, bueno, buenas prácticas. Entonces, ¿qué es MikroTik CHR? No sé si todos lo conocen. Probablemente no, a lo mejor la curiosidad precisamente los tiene acá. Bueno, CHR no es otra cosa que el Cloud Hosted Router de MikroTik. Es el router OS, pero sin el hardware tradicional que conocemos. Es una versión que está pensada para instalarse vía software en un computador convencional, en un servidor o en una máquina virtual. De hecho,
para los que tienen conociendo MicroT mucho tiempo, como yo, resulta que MicroT nació siendo software. MicroT nació siendo un software, una imagen .ISO que se instalaba en un computador y convertíamos ese computador en un router. Así que así nació MicroT. Lo que pasa es que, bueno, con el transcurrir del tiempo, y le fue tan bien a la empresa, que empezaron a fabricar su propio hardware y probablemente muchos de ustedes conocieron MicroT ya siendo software y hardware todo en uno. Entonces, esta versión de software, el CHR, se puede instalar en un equipo x86 tradicional o virtualizarse. Podemos tener absolutamente todas sus funciones, las mismas funciones que conocemos, las podemos tener también con el CHR. Y aquí el tema de licencia, aplica pagar por una licencia. La ventaja es que estas licencias son perpetuas, es decir, pagamos una sola vez. Entonces, el mismo cerebro, exactamente el mismo router OS, pero cambiamos de hardware. Mientras que un router board es el hardware fabricado por MicroT, el que nosotros conocemos, el RB750, el CCR 2116, el hub, y así puedo nombrar muchísimos modelos. Ese es un equipo físico dedicado, fabricado por MicroT y que tiene, como ya lo mencioné, recursos finitos, casado con el CPU, con la memoria. Entonces tenemos de alguna manera límites, porque ese límite está atado al modelo que estoy comprando. Mientras que la versión virtualizada podemos hacer que corra en un servidor, en un PC, en un hipervisor o en una VPS. Entonces podemos en cualquier escenario escalar CPU y RAM. Si estoy trabajando con sistemas de hipervisor o VPS, tengo la posibilidad de crear clones, tener alta disponibilidad, crear backups. Y la velocidad en este caso, que ya vamos a hablar con más detalle, está casado con la licencia. Hablo de la velocidad de los puertos. Entonces, preste mucha atención. El CHR por defecto viene con algo que se llama la licencia free. La licencia que no tiene costo, con la cual podemos trabajar sin problema, pero, un pero bien importante, por eso está en rojo, nos va a limitar la velocidad de las interfaces a 1 megabit. Entonces, probablemente para un escenario en producción, 1 megabit es muy poco. Así que nos va a tocar pagar por alguna licencia, las que están viendo en pantalla. Estos son costos estimados. Entonces, estas licencias, vamos a anotar por acá, simplemente limitan velocidad. Es decir, si yo pago por la licencia P1, la velocidad que puedo alcanzar en cualquiera de las interfaces que tenga ese equipo, llámese servidor o máquina virtual, va a ser de hasta 1 giga. La licencia P10, que cuesta $95 aproximadamente, me va a permitir tener hasta 10 gigas en las interfaces. Por supuesto, esas interfaces tienen que soportar 10 gigas. Si yo tengo un servidor con interfaces de 1 giga, no tendría sentido cargarle la licencia P10 porque no voy a poder aprovechar esa velocidad. Y lo mismo para la licencia que se llama P-Unlimited, que me permite alcanzar la máxima velocidad que soporten esas interfaces. O sea, si el equipo el servidor tiene interfaces de 25 gigas, por ejemplo, bueno, necesito la licencia P-Unlimited. Entonces, dependiendo del tráfico y los recursos que tenga ese equipo, bueno, el uso que le podemos dar es diverso. La licencia gratuita normalmente la utilizamos para laboratorio y pruebas, y el resto de licencias, bueno, dependiendo del sitio, el tráfico, el uso que le vayamos a dar. En cualquier caso, fíjense esta maravilla, en cualquier caso nosotros podemos obtener 60 días gratis de cualquiera de estas licencias. Importante mencionarlo. Entonces, ¿qué necesita un CHR para funcionar? Bueno, CPU de 64 bits que soporte virtualización. Al menos 256 megas de RAM y 128 megas de disco, aunque debería ser más, pero mínimo eso. Estos son los formatos que soporta esa imagen CHR. Esto se utilizará dependiendo el escenario.
Y lo importante, si ustedes están acostumbrados a trabajar con hipervisores, bueno, tengan la tranquilidad que es compatible con la mayoría de los hipervisores que se utilizan hoy en día. Entonces aquí tenemos una tabla que resume lo mínimo necesario a nivel de recursos y lo recomendado. Hablamos de CPU x86 de 64 bits con soporte para virtualización. Se recomienda que sea multicore. La memoria RAM mínimo es 256, pero fíjense que acá hay una fórmula. Esta fórmula nos permite estimar cuánta RAM necesito en función de los CPU virtuales y las tarjetas de red. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que queremos instalar el CHR en un equipo que tiene 4 CPUs virtuales y 5 tarjetas de red. Entonces, ¿cuánto sería la RAM mínima recomendada? Bueno, 256, que es la base, más 8. Este es un número fijo por la cantidad de CPU virtuales, por la cantidad de tarjetas. De hecho, aquí hay un error, aquí debería ser 5. Entonces, este número que nos dé, igual deberíamos siempre estar un poco por encima. Si nos da 384, por ejemplo, bueno, igual vamos a darle 1 GB de memoria RAM para no tener problemas. Lo mínimo necesario, una tarjeta de red. Dependiendo del uso, probablemente necesitaremos más. Los drivers recomendados, si hablamos de Proxmox y VMware, serían Virtio o BMXNet. Muy bien, entonces empecemos a hablar del primer caso de uso. El CHR como un VPS. ¿Qué es un VPS? Para los que no están muy familiarizados con el término, no es otra cosa que una máquina virtual, pero en la nube. Es decir, yo busco un proveedor de confianza que tenga un data center, que tenga servicios de hosting y le contrato un VPS, que puede ser, si salimos del ámbito de MikroTik, un VPS puede ser un equipo con Linux, un VPS puede ser un equipo con Windows. En nuestro caso sería un VPS con MikroTik. Entonces ya saben que es un equipo, una máquina virtual que se alquila a un proveedor de servicios cloud. Entonces, ¿qué ventaja tiene hacer esto? Bueno, si yo estoy alquilando una máquina virtual, un VPS a un proveedor de servicios cloud, lo normal es que ese proveedor, si es un proveedor serio, me garantice disponibilidad 24/7, me permita tener por lo menos una IP pública fija y evita que yo tenga ese equipo que mantenerlo teniéndolo en mi oficina. Entonces, ¿para qué yo querría tener un MikroTik en la nube? Es la primera pregunta que seguramente nos hacemos. Bueno, un uso típico es que sea un concentrador VPN. Imagínense este escenario. Ustedes tienen una cadena de tiendas y quieren que esas tiendas estén interconectadas entre sí. Pero el Internet o los servicios de Internet que tienen esas tiendas son mediante IP privada. Entonces necesitan interconectarlas, pero no pueden interconectarse directamente entre ellas porque tienen IPs privadas. Entonces una solución típica que podemos aplicar es tener un MikroTik en la nube con IP pública y que levantemos clientes VPN desde esas tiendas. Y ese sitio que está en la nube sea nuestro hub para que se puedan comunicar todas las tiendas. Es un uso típico que le podemos dar a ese MikroTik como VPS. Otro uso, dependiendo de la velocidad que nos ofrezca el proveedor del VPS, podemos hacer que ese MikroTik que está en la nube, sirva como servidor de velocidad. Entonces, si este es mi MikroTik que está en Miami, por ejemplo, y yo tengo un proveedor que me garantiza 1 GB de ancho de banda, y yo estoy por acá con mi router local, y yo quiero, por ejemplo, probar mi servicio de internet que son de 500 megas, entonces yo puedo perfectamente hacer un test de velocidad que salga de mi MikroTik local y se realice contra mi MikroTik que está en la nube. Lo importante es que la velocidad que yo desee probar siempre sea menor o igual a la velocidad con que yo cuento en la nube.
¿Qué garantiza esto? Bueno, yo estoy haciendo una prueba que no depende de factores externos. No es lo mismo que probar con un speed test donde yo tengo que colocar por acá una laptop y contar con que ese servidor de speed test no esté saturado. Aquí no, aquí estoy haciendo una prueba que está totalmente bajo mi control. Entonces, eso es otro uso que se le da a esas VPS. Otro caso de uso. Como este equipo está en la nube y tiene alta disponibilidad, yo puedo utilizarlo para que él le haga ping a mis sitios que tienen IP pública. Y resulta que si el ping falla, bueno, yo programo un script para que él me envíe un Telegram diciéndome que se cayó mi oficina que tengo en tal o cual ciudad. Entonces sirve también para propósitos de monitoreo. Entre otros usos. Simplemente le estoy mencionando quizás los más típicos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde podemos alojar entonces esa máquina virtual con el CHR? Bueno, si hacemos una búsqueda en Google, no debe haber menos de 500 sitios diferentes. Yo simplemente le estoy proyectando aquí en pantalla los que en base a mi experiencia he utilizado y son confiables y tienen una buena relación costo-beneficio. Y de hecho, seguramente si ustedes trabajan o están relacionados con el ámbito de servidores, han escuchado estas empresas. Hablamos de Contabo, hablamos de DigitalOcean y hablamos de OVH. Entonces nosotros podemos en estas empresas alquilar VPS e instalar la imagen CHR de Microtik. Y por acá les voy a mostrar, déjenme buscar acá. Vamos a buscar acá Contabo, simplemente para que vean cómo es un poco lo que hay que buscar, ¿no? Mira, aquí tenemos Contabo. Entonces, fíjense que acá te dan algunos precios. Obviamente hay que hacer una investigación de qué te conviene. ¿Qué te conviene en cuanto a recursos? ¿Qué te conviene en cuanto a ancho de banda? Y, importantísimo, si la capacidad o el ancho de banda es limitado o es ilimitado. Si es limitado, se comporta como un plan de telefonía celular. Si te consumes los megas, probablemente vas a tener que pagar más. Si es ilimitado, es quizás como el internet que tenemos en nuestras casas, que podemos consumir y no se contabiliza por cuota. Entonces, esa investigación hay que hacerlo a ver qué nos conviene. Por ejemplo, si yo lo quiero tener para hacer test de velocidad eventualmente, entonces quizás no necesito un plan ilimitado, porque yo no voy a estar todos los días haciendo test de velocidad. Pero si es el caso de las VPN, probablemente es un uso diario más exhaustivo y ahí sí me conviene un plan ilimitado. Entonces, tenemos Contabo, tenemos DigitalOcean, que es otra empresa líder a nivel mundial, de hecho, que también nos permite tener máquinas virtuales. Ellos lo llaman droplets. Son como máquinas virtuales bien ligeras. Entonces podemos crear un droplet con Microtik. Igual evaluando precios, ¿no? Evaluando precios. Por ejemplo, vamos a buscar acá cualquier cosa. Este GPU droplet. Vamos a ver si nos muestra aquí algún catálogo. Bueno, no, me va a pedir registrar. Entonces, ¿qué caracteriza estos tres escenarios que están viendo en pantalla? Que tienen que hacer una instalación, porque no te van a entregar directamente el Microtik. El Microtik es responsabilidad nuestra instalarlo. Entonces, bueno, cada uno de estos servicios tiene su manera cómo se instala el CHR. Eso normalmente está bastante documentado en la red. Por otra parte, tenemos otras empresas. El caso de esta que le estoy proyectando son las que yo he tenido la oportunidad de utilizar. No son tan grandes como las anteriores, pero realmente mi experiencia ha sido buena. Que te ofrecen ya el Microtik preinstalado. Es decir, nos ahorramos el trabajo de instalar directamente el Microtik. Y ellos nos ofrecen una solución que ya el Microtik está instalado y en algunos casos nos lo dan inclusive con licencia. En otros casos, bueno, nos toca a nosotros pagar por la licencia y cargarla. Vamos a mostrarle una de ellas. Vamos a mostrarle por acá en WebHost. Vamos a ver si está disponible. Ok, fíjense. Miren que en su promoción, fíjense que nos dice que tiene
VPS es para, bueno, por acá lo estaba mostrando. VPS no solo para Linux, sino también para MikroTik. Vamos a ver si por acá lo vemos, lo conseguimos rápidamente en el menú. Fíjense, MikroTik VPS. Entonces, estos son los precios ya directamente con MikroTik. No tenemos que instalarlo. Ellos nos entregan el MikroTik ya en la nube con IP pública. Bueno, aquí tienen precios para que se tengan una idea, ¿no?, de qué esperar. Fíjense que en todos estos escenarios el tráfico es limitado. Aquí nos los dice, fíjense. Cuando nos da una unidad de tráfico y nos dice esto, por ejemplo, 2 teras de tráfico, es que se contabiliza por cuota. Entonces nosotros tenemos que validar cuánto tráfico vamos a generar para ver si esto es suficiente o tenemos que contratar un plan de mayor capacidad. Fíjense las IPs públicas que nos entrega, una IP pública, 2, 4. Entonces es algo bien interesante. Vamos a buscar el otro antes de avanzar. Opera VPS, que también lo he utilizado bastante. Y vamos a buscar acá MikroTik para ver precios, ¿no?, para comparar. Miren esto, una diferencia importante. Ilimitado. Entonces, si no me quiero preocupar de si me consumo los megas o los teras, entonces la solución es Opera. La solución es Opera. Entonces, bueno, se los dejo allí. Después ustedes con calma pueden hacer la investigación con más detalle. Muy bien. En el caso de DigitalOcean, porque es la solución que yo recomiendo si nos queremos ir por este camino, disculpen, por este camino, donde tú haces la instalación y realmente esta es una empresa top a nivel mundial. O sea, si quieres realmente una garantía, el soporte de una empresa reconocida, DigitalOcean sin duda alguna es la opción de mejor costo-beneficio. Entonces, por acá les estoy dejando el paso a paso para que ustedes después con calma, acuérdense que esto queda grabado en el canal de YouTube, bueno, si quieren hacer la prueba, los pasos que hay que realizar, ¿no? Lo primero es descargar la imagen RAW de la página de MikroTik, es el punto .img, descomprimirlo, subirlo como una imagen custom en DigitalOcean, tienen que tener una cuenta previamente registrada. Luego crean el droplet en función a los recursos que necesiten. La ventaja de DigitalOcean que inclusive te permite crear un droplet por horas. Si tú quieres hacer una prueba de concepto, bueno, creas un droplet, lo contratas por 1 hora y vas a terminar pagando centavos de dólar. Entonces es una ventaja. Y luego de que tengas toda la creación de la imagen, entonces te tienes que conectar la primera vez por SSH, bueno, a configurarle los parámetros de acceso, que en este caso sería la IP pública, el gateway, para que después le puedas llegar vía Winbox a ese equipo. Este equipo, esta instalación de DigitalOcean, va a quedar por defecto en la licencia free, así que te toca pagar por una licencia si quieres tener más velocidad. Entonces, unas capturas de pantalla básicas para que tengan idea. Lo primero es ir a la sección de descarga de la página y descargar este .img. Descomprimimos y lo subimos a la sección de Custom Image de DigitalOcean para que les quede algo así como ven acá. Van a seleccionar la región donde quieren que esté disponible. Aquí es importante validar el tema de latencia. ¿Qué les conviene a ustedes? ¿Les conviene a lo mejor Los Ángeles? ¿Les conviene San Francisco? ¿Les conviene Florida? ¿Les conviene Nueva York? Bueno, la latencia es la que dicta allí qué es lo conveniente. Y luego, bueno, básicamente parametrizar qué me conviene, un equipo de un solo CPU, de 2 CPUs, con tal o cual memoria RAM, todo dependiendo del uso que le vayan a dar. Entonces, el paso final, después que ya tengo todo, es conectarnos al droplet, como si me estoy conectando a un MikroTik que está nuevo, con usuario admin, sin clave. Nos va a pedir que definamos un password inicial y luego ahí empezamos a configurar lo mínimo necesario, darle una IP y un gateway para que después podamos conectarnos vía Winbox a ese equipo con IP pública y ya tengo mi VPS funcionando.
Pero repito, si no me quiero complicar con nada de esto, me voy por el camino fácil. Tienen 3 opciones, no son las únicas, pero bueno, 3 que yo he probado y puedo recomendar. Ok, entonces, el caso de uso, el que ya les mencioné, ¿no? Uno de los tantos. Servidor de VPN para que se interconecten mis oficinas. Aquí no tengo IP pública, pero sí tengo aquí. Entonces, este server VPN y estos son clientes. ¿Qué les recomiendo? Que se utilice WireGuard porque es la VPN más rápida que hay hoy en día de las que soporta Microsoft. WireGuard necesita que por lo menos uno de los extremos tenga IP pública y ya lo están solucionando con este VPS. Muy bien. Ahora hablemos de otro uso. Nos quedamos cortos. Tenemos un CCR 2216, que es el equipo que hasta ahora ofrece los recursos más potentes de Microsoft, aunque por ahí viene ya un equipo más potente. Quizás lo tengamos disponible para final de año. Pero bueno, por ahora el 2216. ¿Qué pasa si yo me quedo corto con el 2216? Y no quiero cambiar de vendor, no quiero cambiar de marca, yo quiero seguir con Microsoft. Entonces, ahí la solución es instalar routeros en un servidor dedicado que tenga más recursos que los que típicamente ofrece el 2216. Entonces, eso me va a permitir manejar, dependiendo de los recursos, quizás el doble del tráfico que tengo actualmente con el 2216. Por supuesto, vale la pena hacer la evaluación, hacer las consultas para el servidor que yo vaya a comprar y la tarjetería sea compatible con Microsoft. Porque siempre hay un tema de drivers que se tiene que validar. Entonces, aquí estoy dándole un uso importante local. Ya no hablamos de la nube, no, lo tengo local en mi data center para conectar a internet, para que me maneje el BGP, para que me maneje el nateo, para que maneje las colas. Entonces, le puedo dar cualquier uso. Con muchos más límites. Los límites, ¿quién los da? Bueno, los límites que tengan los recursos de ese servidor donde estoy haciendo la instalación. Entonces, ahora tengo un CGNAT que va a tener 2 veces o 3 veces o 4 veces la capacidad que podía manejar con el 2216. Por ello he escuchado, aunque esto no es un número exacto, que quizás ya con 10 gigas de tráfico, el nateo te empieza a subir muchísimo el CPU en los 21 y 2216. Bueno, entonces la solución probablemente es instalar el CHR en un server y darle más recursos para que puedas seguir creciendo en tráfico y manejar 15, 20 o 30 gigas sin problema. Lo mismo aplica con el BGP. Para que puedas aprender todas esas rutas, todas las tablas sin preocupaciones. Entonces, uno de los problemas que tienen los ISPs cuando tienen un ASN es ¿qué pasa si yo quiero aprender todas las tablas de BGP? Bueno, probablemente el equipo no aguante. Especialmente si ese equipo también hace otras tareas y no le puedes habilitar el hardware offload. Entonces aquí una posible solución la tenemos con un servidor y routeros corriendo en él. Entonces estamos comparando precisamente el 2216, el equipo más potente hasta la fecha, o por lo menos disponible, versus lo que puedes tener con un servidor x86. Fíjense que puedes crecer a tener 32, 64 núcleos versus 16 del 2216, por eso viene este número aquí. La RAM del 2216 es una RAM que no se puede expandir. Aquí puedes colocarle mucha más memoria RAM. Los puertos del 2216 son los que son, no le puedes agregar más. En un servidor puedes agregar más puertos siempre y cuando tengas los slots necesarios, aunque probablemente si es un router de borde, mi problema no va a ser tener tantos puertos. Puntos débiles, porque no todo es positivo. Puntos débiles, el consumo. Un servidor va a consumir muchísimo más vatios que un 2216, así que eso lo tienen que evaluar, sobre todo si tienen sistemas de respaldo, paneles solares o algo parecido. Una ventaja del servidor es que es más fácil para que ustedes consigan los repuestos.
especialmente si compraron el 2216 en un distribuidor que probablemente no está en su ciudad. Entonces es más fácil conseguir repuestos de servidores. Y si quieren escalar, bueno, el servidor les va a permitir probablemente colocarle más RAM, inclusive hasta modificar el CPU. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Que tienen que pagar por la licencia. Por ejemplo, si estamos hablando de interfaces superiores a 10 GB, entonces les conviene pagar la que se llama P-Unlimited, donde van a hacer un único pago, una sola vez, de $250. Entonces aquí tenemos una comparativa, dónde gana uno y dónde se queda corto, y tenemos que pensar en la opción del CHR. Si es una red pequeña, sin duda es mejor el CCR 2216 o el router que estemos utilizando. Si tengo límites con la energía, tengo espacios limitados, no tengo buena ventilación, no tengo buena refrigeración, sin duda sigue siendo mejor el hardware propietario de Microtek. Pero si creciste en clientes, creciste en tráfico, que son lo que llamamos problemas agradables, te conviene entonces el CHR. Porque vas a tener un CGNAT mucho más potente, vas a soportar todas las tablas de BGP, puedes crecer haciendo cambios internos en el servidor. Entonces, definitivamente, cada escenario tiene su recomendado. Muy bien. Entonces llegamos al módulo 4, que particularmente es el módulo que más me gusta porque es donde yo he utilizado más el CHR. Es tenerlo como router de borde dentro de un servidor que está virtualizado con Proxmox o VMware. Estos software se conocen como hipervisores. Entonces, ¿dónde está aprobado el CHR? ¿En qué hipervisores está aprobado? Bueno, en VMware, en Proxmox, en KVM QEMU, en Microsoft Hyper-V y en XenServer. En mi caso, en particular, lo he trabajado en VMware y en Proxmox. No he tenido la oportunidad de probarlo en estos otros hipervisores, pero sé que funciona porque colegas lo han hecho y está documentado. Pero en mi caso, VMware y Proxmox, y bueno, creo que son los más usados hoy en día. Entonces, aquí están los adaptadores de red virtuales que se recomiendan porque estos software te permiten configurar distintos tipos de adaptadores de red, la interfaz de disco recomendada y algunas notas importantes, ¿no? Entonces, son dos filosofías, hacen el mismo trabajo, pero Proxmox y VMware tienen diferencias importantes. La primera y más llamativa, el precio. Mientras que Proxmox es una solución open source gratuita, donde lo único opcional, donde pudiese yo pagar es si quiero soporte por parte directa de ellos. De resto no tengo que pagar nada. VMware es todo lo contrario. Tienes licenciamiento anual, licenciamiento que no es barato. Hay una versión gratuita, pero limitada. Otra diferencia importante es que Proxmox te permite tener máquinas virtuales y contenedores. VMware solo te permite máquinas virtuales. Para el caso que nos interesa hoy del CHR, en ambos casos CHR se instala sobre máquinas virtuales, así que funciona en Proxmox y funciona en VMware. La gestión, bueno, en caso de Proxmox es vía web, en caso de VMware, si es algo ya a nivel profesional, necesitas algo que se llama vCenter y tienes que pagar también por eso. Bueno, aquí hablamos de los tipos de almacenamiento, los backups. Ambas soluciones súper probadas, ambas de clase mundial. Para el CHR da igual, porque funcionan ambas. Entonces, ¿cómo se instala en cada uno de ellos? En caso de Proxmox, es un proceso que se hace vía consola. Yo se los voy a mostrar, lo vamos a ver acá en vivo. Así que no voy a detenerme mucho acá porque lo vamos a ver en vivo. Pero es básicamente con una serie de comandos darle las características a esa máquina virtual previa descarga de la imagen RAW del CHR de Microtek. En VMware se hace desde la web.
Entonces hay que hacer modificar algunos parámetros. Yo se los voy a mostrar de forma superficial. Luego que instalamos en ambos casos, bueno, tenemos que definirle interfaces, por lo menos una, pero normalmente necesitamos mínimo 2. El router va a ser el mismo y voy a tener acceso por la IP pública si la tengo disponible. Entonces, como siempre, queremos darle recomendaciones. Si ustedes quieren alquilar un hipervisor, entonces tienen que alquilar es realmente algo que se llama bare metal. Bare metal no es otra cosa que un servidor. No es otra cosa que rentar un servidor. Entonces yo le estoy mostrando en pantalla las plataformas con que nosotros trabajamos, las plataformas que hemos probado y que recomendamos. ¿Son las únicas? No. Por supuesto que no. Entonces aquí, a diferencia del caso de los VPS, donde tú estás alquilando una máquina virtual, aquí estás alquilando un equipo completo que está rackeado en el data center de estas empresas. Y en ese equipo completo se instala el hipervisor. ¿Cuál? Proxmox, VMware u otro. Entonces, dependiendo de la empresa, estas 4 garantizado te ofrecen Proxmox, pero no todas te ofrecen VMware. VMware te lo ofrece Phoenixnap, VMware te lo ofrece GThost de forma directa. Cuando estás creando el servidor, de una vez le dices que quieres que el sistema operativo sea Proxmox o VMware. Mientras que en OVH y Contabo puedes instalar VMware, pero de forma indirecta, con la ISO, y bueno, es un proceso un poco más complejo. Entonces, aquí tienen un ejemplo, fíjense, estamos en la web de Phoenixnap, aquí estamos alquilando un servidor en tal o cual data center con ciertos recursos y le estamos diciendo, mira, instálame VMware o instálame Proxmox. Es decir, la instalación ya la hacen ellos. Y te va a llegar luego un correo dándote los datos de acceso para que puedas gestionar tu hipervisor. Algo similar con GThost, que están viendo la captura de pantalla. Tiene Proxmox, fíjense, y también tiene por acá algo de VMware. De todas formas, si quieres instalar otra cosa, estas plataformas te permiten cargar un ISO y hacer la instalación como si tú estuvieses directamente conectado al servidor. O sea, es algo posible. Entonces, presten atención acá. Esta parte es muy interesante. Los que trabajan con servidores, sobre todo los que tienen mucho tiempo trabajando con servidores, están acostumbrados a trabajar con hipervisores. Pero ¿cómo es la lógica tradicional? Bueno, yo tengo mi servidor físico, instalo mi hipervisor y ahí creo mis máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales, en un escenario típico, están con conexión directa con la interfaz física. En un escenario de bare metal en la nube, quiere decir que estas máquinas virtuales van a tener salida directa a Internet y les voy a configurar a cada una de ellas IP pública porque es la única manera de gestionarlas. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario? ¿Funciona? Por supuesto que funciona. Pero ¿cuál es el riesgo? Que todas mis máquinas virtuales y mis servicios que están acá, mi página web, mi sistema de facturación, etcétera, etcétera, están expuestos a que todos los hackers del mundo le hagan escaneos, todos los hackers del mundo le hagan ataques de fuerza bruta y todos los hackers del mundo traten de enviarle exploits. Entonces, son equipos que van a estar constantemente atacados y no vamos a poder hacer mucho. A lo sumo, robustecer algunas políticas de seguridad dentro de la misma máquina virtual, pero son políticas limitadas. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy en día y donde el micro te hace la magia? Que nosotros creemos una máquina virtual con MikroTik y que esto sea un router del data center en la nube. ¿Qué significa eso? Que la IP pública, el que va a estar realmente con IP pública directa va a ser el MikroTik y que las máquinas virtuales van a estar en la LAN de ese MikroTik. Esa es la tendencia, es lo que se recomienda. Entonces, esto se va a manejar tal cual como lo que ustedes están acostumbrados a hacer en su oficina con equipo físico. Un router con 2 interfaces y equipos conectados tal cual. La diferencia es que aquí todo está virtual. Esa es la diferencia. Da igual si es Proxmox, da igual si es VMware, la lógica es la misma. ¿Qué cambia? Bueno, que las interfaces virtuales se llaman diferente, pero funcionalmente es exactamente lo mismo.
Entonces, ¿qué pasa si ustedes se quieren comunicar con estas máquinas virtuales? Porque aquí tienes tu página web, tienes tu sistema de facturación, tienes X o Y servicio. Bueno, tienes varios caminos. Uno, en este router hacer nateo de puertos para que le llegues por la pública a un puerto nateado. La otra opción es que levantes desde este MikroTik una VPN contra tu MikroTik local y comuniques tu red local vía VPN con IPs privadas hacia tu servicio. Probablemente necesitas hacer ambas cosas. En cualquier escenario, si tú creas un firewall aquí robusto, estás protegiendo tus máquinas virtuales. Entonces, ¿qué hace esa máquina virtual con CHR? Esta máquina virtual de lo que llamamos data center en la nube. Bueno, se encarga de manejar el direccionamiento público y privado, hace el nateo de puertos o nateo 1 a 1, es un firewall centralizado que protege, no solo se protege el mismo, sino que protege a mis máquinas virtuales y también puede ser servidor VPN. Todo lo puedo manejar allí. Entonces, vamos a verlo rápidamente porque ya estamos cortos de tiempo para respetar la hora de duración. Fíjense, yo aquí tengo un Proxmox en la nube que está alquilado en la plataforma GT Host. O sea, es un servidor que tiene Proxmox. Fíjense que no tiene más nada. Ok, yo voy a crear un MikroTik para que precisamente ese MikroTik sea esto. ¿Cómo se crea? Ok, rápidamente. Vamos a verlo acá en vivo. Abro la consola de ese Proxmox. Fíjense, y yo tengo por acá unos comandos que me van a permitir hacer la instalación. Permítame buscarlo. Entonces, lo bueno de esto es que recuerden, esto va para el canal de Telegram, para el canal de YouTube, disculpen, así que ustedes lo pueden ver con detenimiento, pausar la imagen. No se preocupen tanto por entender todo hoy, sino más bien entiendan el concepto. Después con calma lo pueden volver a ver. Entonces vamos a instalar el CHR con los comandos que tenemos acá preparados. Lo primero es descargar la imagen RAW. Entonces la descargamos con este comando wget. En este caso estamos descargando la versión 7.22 del CHR, que es una de las últimas, no es la última. Vamos a esperar que termine allí. Yo creo que sí nos da tiempo porque quiero inclusive que podamos ver cómo nos conectamos al equipo. Ok. Mientras eso va avanzando, déjeme por acá ir adelantando otra configuración para ganar tiempo. Vamos a verlo por acá. Ok. Entonces vamos a ir conectándonos a la plataforma de GT Host, que es donde está ese equipo. Ok. Entonces fíjense, esta es la gestión que me ofrece GT Host, su panel de ese servidor. Fíjense los recursos de este servidor, un equipo bien potente. Ok. Entonces aquí, para yo poder asignarle una IP pública a este MikroTik una vez esté listo, tengo que ir a la sección de IP MAC Binding. Aquí yo tengo una IP pública disponible, que es esta 81. Esta IP 81 está disponible. Esa es la que le voy a cargar al MikroTik. De todas formas, lo podemos validar porque si yo veo aquí la tarjeta de red del propio hipervisor, me dice, mira, estás usando la 31. Esta no la puedo tocar. Esta es la que está disponible. Ok. Entonces vamos por acá, ya está a punto de terminar la descarga. Ahorita hay un poco de lentitud en los servidores de MikroTik porque esta descarga normalmente se hace muy rápido. Aquí la lentitud no es culpa del internet que está del lado del hipervisor, sino es de los servidores de MikroTik que están un poco congestionados. Ok, ya se descargó. Entonces los comandos que siguen sí son bastante rápidos. Presten atención. Instalamos un zip porque este archivo está comprimido, descomprimimos el archivo que descargamos, creamos una máquina virtual entonces que la vamos a llamar MikroTik Router 722, con este comando la estamos creando. Fíjense que ya va a ir apareciendo por acá, miren que ya apareció aquí. Está apagada porque no la hemos terminado de configurar, pero ya apareció ahí la máquina virtual.
Ok, la vamos a asociar al bridge 0. Vamos a ver si ese bridge ya existe. Este es un bridge que hay que crear, porque ese bridge es lo que me permite que esta máquina tenga conexión directa con este puerto físico. Entonces vamos a ver rápidamente si está creado el bridge. Network no está creado, vamos a crearlo. Entonces esta IP la tengo que mover de acá. Le doy crear Linux Bridge. Pego la IP acá, pego el gateway. Y le tengo que decir que el puerto que va a formar parte del bridge se llama ENO1. Ok, si hago todo bien y le doy crear. Ah, porque no borré por acá, disculpe. Ok. Le doy OK, ahora sí. Crear bridge, la IP, el gateway, el 1 y el puerto ENO1. Ok, crear, aplico configuración y si no me equivoqué en nada, no perdemos acceso, que es lo importante. Ok, entonces ahora sí está creado el bridge 0 y ahora sí puedo continuar con los comandos. Entonces el próximo comando es decirle que esa máquina va a estar en el bridge 0. Ok. El segundo comando es asignarle recursos. Le voy a asignar 2048 de RAM y 4 cores de CPU. El tercer comando es importar esa imagen. Ok. Me está diciendo que ese disco no existe, entonces el comando es este, el correcto. Ok, ya le importó. Fíjense, su tamaño por defecto es 128 megas, pero yo ahorita le voy a cambiar el espacio. Aquí le cambio el orden de buteo para que butee por el disco. Y finalmente, con el comando resize, le digo que quiero que el disco crezca en 4 GB. Se lo estoy pasando de 128 a 4 GB. Entonces ya mi máquina está lista. ¿Qué sigue? Vamos a encenderla. Start. Ok, mientras la voy encendiendo, vamos a tomar nota de la MAC address de esa máquina. Tomo nota, me voy para el panel de GT Host y le digo, mira, tú vas a permitirme utilizar esta IP pública en este equipo. Salvo, eso tarda como un minuto en refrescar. Ok, entonces, mientras va arrancando, fíjense que por acá ya me va a salir la gestión de MikroTik. Aquí estamos. Nombre de usuario admin, password en blanco. ¿Quieres ver los acuerdos de la licencia? Ahorita no. Me pide definir un password, lo definimos. Ok, ya estoy en MikroTik. Si le doy el comando show interface print, me dice que tiene una interfaz. Entonces yo le voy a crear otra de una vez. Para crear otra interfaz, vamos acá a Network, le creo otro bridge y le digo que esta va a ser el comentario, la LAN del CHR. Ok, creamos, aplicamos. Y entonces ahora voy a mi MikroTik y le agrego una nueva tarjeta de red. Y esa nueva tarjeta va a ser la LAN. Si vamos al MikroTik, fíjense lo rápido que es esto. Y le vuelvo a dar el comando interface print, ya tiene las dos tarjetas. Entonces vamos a definirle la IP pública. IP address, address, ok, 216.106.186.81, si no me equivoco. Vamos a ver por acá. Punto 81, correcto. Punto 81 barra 24 en la interfaz Ether 1. Ok, y un gateway. IP route at gateway 216.106.186.1. Si todo está bien, yo debería tener salida a internet. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo abro Winbox, y escribo por acá la IP, .106.186.181 y defino el usuario y password. Miren la magia. Ya tengo acceso al MikroTik de la nube. Aquí estamos.
con sus dos interfaces, con la IP address que definí. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que ya no lo vamos a hacer acá por cuestión de tiempo? Bueno, darle un IP a la LAN, 192.168, por ejemplo, 88.1/24, a la LAN que es Ether 2. Crear un DNS, configurar un DNS, mejor dicho, crear un DHCP y luego, ¿cuál sería el paso? Una vez que ya configuré toda la LAN. Bueno, voy a mi Proxmox y creo mis máquinas virtuales, y cuando yo cree esas máquinas, le tengo que decir, bueno, ahorita no tengo nada, no me va a dejar avanzar, le tengo que decir que su tarjeta de red, ¿cuál va a ser? El bridge 1, porque eso es lo que va a permitir que esas máquinas, déjeme borrar esto, eso es lo que va a permitir que esas máquinas realmente queden de forma lógica conectadas en la LAN. Entonces, cada vez que creo una máquina de mi página web, de mi sistema administrativo, de lo que sea, le digo, mira, tú vas a tener como tarjeta de red el VMVR1. Eso lo coloca aquí. Entonces, ¿qué va a hacer Microtik? Le entrega IP por DHCP. Eso es. Por favor, no pierdan algo de vista. System License. Esto está con licencia gratuita que le limita la velocidad a 1 mega. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Renew License y colocar sus credenciales aquí de la cuenta de Microtik. Ok, seguimos entonces. Ok, ya para ir cerrando, cuando tengan un CHR, ¿qué tienen que hacer? Primero, una contraseña segura. De hecho, la contraseña que yo definí no es segura, tiene que ser una contraseña segura. Los servicios, es más, creo que aquí lo vamos a poder ver en vivo. Miren esto. System, mejor dicho, lock. Ah, bueno, qué raro. Es raro que no han intentado hacer ataques de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque estoy dejando todos los puertos abiertos y por defecto. Entonces, ¿qué hacemos? IP Services. ¿Voy a usar API? No, deshabilitado. ¿Voy a usar API SSL? No, deshabilitado. ¿Voy a utilizar FTP? No, deshabilitado. ¿Voy a utilizar SSH? No, deshabilitado. ¿Voy a utilizar Telnet? No, deshabilitado. ¿Qué estoy utilizando? Winbox, sí, pero puerto por defecto, no, ese puerto lo van a atacar. Vamos a cambiar el puerto por defecto y le pongo, por ejemplo, 58291. Listo, eso tiene que ser de inmediato porque a veces el ataque llega muy rápido. Lo otro, bueno, reglas de firewall adicionales, por supuesto. Los respaldos, fíjense, una ventaja de tener esto virtualizado es que yo puedo, después que ya está mi equipo configurado, le digo backup y hago un backup. Entonces, no solo estoy haciendo un backup interno en el Microtik, como ustedes ya saben hacerlo, sino que estoy haciendo un backup de la propia máquina virtual. Ahí está mi backup, eso yo lo debería descargar y tenerlo en un lugar seguro. Muy bien. Entonces, no pierdan de vista el tema de la licencia. La gratuita te limita a 1 mega las velocidades de las interfaces. A medida que tú tengas más tráfico, más paquetes por segundo, necesitas una licencia probablemente de mayor capacidad. Entonces, 5 ideas para cerrar. El router ahora es software. Ya no necesitamos la caja tradicional de Microtik. La nube nos da presencia. Un VPS con IP pública nos permite túneles y servicios estables. El borde también puede ser virtual, como ya lo vieron, en un servidor, para tener capacidad mayor de BGP, de firewall, de calidad de servicio. Todo lo que les acabo de explicar por acá, me devuelvo, también lo pueden tener en equipos que tienen ustedes en su centro de datos local. Ojo, esto no está solo casado que sea en la nube, no, esto lo pueden tener también en su oficina. Y acuérdense del tema de las licencias. Y el regalo que les tenemos es para que no se quede solo acá. Ustedes que son entusiastas de Microtik, que les gusta practicar, que les gusta hacer laboratorio y no tienen los equipos físicos a veces para hacer el laboratorio que desean, entonces aprovechen el CHR porque también lo pueden utilizar en plataformas como GNS3, Pinet Lab y IFNG, estas dos primeras gratuitas, donde ustedes pueden cargar imágenes del CHR y tener laboratorios con Microtik virtuales para que hagan todas sus pruebas. Veámoslo acá y con esto cierro. Vamos a entrar aquí, Pinet Lab.
Permítame un momento. Con esto cierro. Ustedes pueden. Vamos a crear aquí un nuevo laboratorio. Nuevo laboratorio. Vamos a llamarlo test. Y fíjense, si ya yo tengo previamente cargada la imagen del CHR, que esa información la pueden buscar porque está documentada bien en Google, esto es Pinet Lab, yo puedo decirle agrega un nodo o agrega 2 o 3, fíjense, de MikroTik. Vamos, agrégame 3 router MikroTik versión 7. Y luego yo puedo interconectar mis routers entre sí. Y armar un laboratorio. Inclusive le puedo dar acceso a internet, o sea, puedo hacer un montón de cosas, los puedo encender y los configuro y puedo tener entonces laboratorios, hacer pruebas sin necesidad de los equipos físicos. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que aquí podemos usar la licencia gratuita que nos limita a 1 mega, pero no importa porque para laboratorios 1 mega sirve y no tenemos que gastar dinero. Entonces, bueno, no pierdan eso de vista. Gracias por su tiempo. Vamos con las dudas o las consultas, los comentarios. Adelante, Arnaldo. Muy interesante todo este tema, Luis. Tenemos aquí una pregunta de Carlos Martínez, pero no es 5 interfaces menos 1 como constante. Vamos a repasar la fórmula. Esa fórmula, de hecho, está en la página de MikroTik. Vamos a ver si yo no cometí un error allí. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a colocarle siempre mucha más RAM. Entonces yo no me limito tanto por la fórmula, pero ya vamos a verla por acá. Ya la vamos a proyectar ahí en pantalla. Es correcto, es menos 1. Tienes razón, Carlos. Por eso es que aquí era 4. Entonces sí, el ejemplo está perfecto. En un caso de 4 CPUs virtuales y 5 interfaces, vamos a borrar estas rayas de acá. La fórmula es esta. 256 como base, 8 que es una constante, cantidad de CPUs virtuales, tarjetas de red menos 1, esos 5 menos 1 es 4. Eso te da lo mínimo, pero no nos quedemos nunca con lo mínimo. Démosle toda la que podamos, porque esa es la ventaja de tener escenarios virtuales, ¿no? Lo importante, bueno, es que la información si pueden, si está a su alcance, bueno, que no se quede solo acá, que puedan hacer algún despliegue, que puedan practicar. Acuérdense que con la licencia gratuita pueden trabajar por lo menos para hacer pruebas, así que realmente no tienen que invertir allí dinero en eso, ¿no? Obviamente ya cuando lo vayan a llevar a producción, sí tienen que pagar por alguna licencia, pero recuerden que el pago es una sola vez. Entonces, los que están con el mundo de la virtualización, con los hipervisores, que quizás tengan este escenario donde las máquinas estén expuestas, donde tengan las máquinas directamente con IP pública, bueno, no pierdan la oportunidad de mejorar ese escenario, mejorar la seguridad. Y qué mejor que colocar un MikroTik que sirva como protección, ¿no? En ese data center en la nube. Agradecemos a todos por su participación y también a usted, Luis, por su intervención con este gran tema. Si desean saber información sobre los productos de MikroTik, lo pueden realizar por nuestro canal oficial de correo electrónico. Vale, gracias Arnaldo, gracias a todos los que se conectaron. Bueno, nos vemos en los próximos webinars. Saludos. Así es. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.